Tardes con Margarita Rojo, ¿cierto?, sobre el caso de Krishna Aguilera, y que hasta ese momento su cuerpo todavía estaba desaparecido, no sabíamos, ¿no es cierto?, todavía se manejaba como tipo secuestro. Ya el domingo apareció el cuerpo sin vida ahí en el sector de Calera de Tango. Margarita, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias, pero lamentablemente tenemos que hablar de estas cosas que son tan nefastas. Donde tú bien señalas, ¿no? El fin de semana fue encontrado el cuerpo, lamentablemente, de Krishna Aguilera, ¿no? Que su hermana Cristal buscó intensamente y que además se entregó la información. O sea, ella, todo lo que dijo a la policía, porque es lo que ella ha declarado en las entrevistas, es lo que ocurrió. O sea, ella sabía que el que estaba involucrado en esto, quien amenazó a su hermana de muerte, fue el guatón, ¿no? Beltrán, como es conocido en el mundo del AMPA, un sujeto que hemos conocido hasta ahora, que es un sujeto que tiene un prontuario que realmente desde hace 10 años que no es capturado, un sujeto que se ha dedicado al microtráfico, lo dijimos, al menos, ¿no? Pero sabemos que debe pertenecer a lo mejor a otra organización mucho más grande que se dedica al tráfico. Y fíjate que esto nadie lo ha dicho, pero yo creo que van a tener que investigar el delito de la trata y tráfico. ¿Sabes por qué? Porque este sujeto tenía una mujer que es una tal Rosa, madre de la actual polola, novia, que es menor de edad, que tiene 17 años. Esta señora Rosa, ¿no? Habría sido quien captaba a jovencitas, captaba, las atraía y además las colocaba a trabajar en una explotación. O sea, se nos cumplen la captación, la explotación y también la retención, porque estas jóvenes supuestamente trabajaban en esto. ¿Te acuerdas de esos departamentos que vimos donde habían puertas blindadas? Blindadas, claro. ¿Te acuerdas de ese? Sí, claro. Entonces, en ese lugar se supone que estas jóvenes trabajaban vendiendo la droga, es decir, estaban encerradas en ese lugar y recibían dinero y cambiaban la droga. Oye, o sea, podríamos estar frente a ese delito y eso hay que investigarlo. Te das cuenta que hemos conocido casos muy parecidos al de Krishna y te das cuenta que al final está todo como en cadena, ¿te fijas? Todo juntito, que viene el narcotráfico, que viene la explotación sexual, que ubican niñas que son de sectores muy vulnerables, que saben. Pero me llama la atención porque salió también información de una lista que este tipo tenía de niñas para matar. Exactamente, o sea, aquí estamos hablando de una triada oscura. Estamos hablando de Dark Trade, ¿ya? Una triada oscura. ¿Por qué? Porque aquí lo más probable es que este sujeto, Javi, sea un sujeto que tuviera características de una psicopatía secundaria, de un narcisismo, porque lo vamos a explicar detalladamente. ¿Y sabes por qué? Porque existe la característica de maquiavélico, del maquiavelismo. O sea, este sujeto se encargaba de reclutar jovencitas en fiestas para atraerlas. ¿Ya? Atraía a estas jóvenes en estas fiestas, las reclutaba para que fueran estas, comillas, vendedoras, porque eso es una explotación que se hacía, las captaba, las explotaba y de alguna manera las capturaba porque estaban en esto. Por eso que existe esa lista, porque cualquiera que se quisiera salir o cualquiera que lo traicionara, pasaba esa lista negra donde supuestamente este sujeto las iba a mandar a asesinar. Por lo tanto, tremendo. Javi, te das cuenta que estamos hablando de un sujeto que lo más probable es que tenga esta triada oscura, ¿no? Esta dark trade, ¿no? Claro. Donde este sujeto tiene esas características de personalidad, porque no podemos explicarnos de otra manera cómo este sujeto tenía tanta gente y que él obviamente manipulaba, porque el maquiavelismo es la manipulación, como él narcisísticamente, piensa tú que él decía: pruébenme, imagínate lo que decía, pruébenme que yo fui el que la secuestré o el que la mandó a asesinar cuando lo capturaron. Él lo gritaba, pruébenlo, así como desafiando a la policía. Yo vi una entrevista a una vecina de esta persona que lo conocí hace 30 años atrás y que ya en esa época, o sea, estamos hablando de cuando esta persona era muy joven, ya daba indicios, ¿no es cierto?, de esta personalidad como media psicopática, falta de empatía, muy violento,
Incluso esta vecina contaba que él le mandó a otras personas a que le pegaran. Claro, este sujeto, todo lo que dijimos la vez pasada, ¿te acuerdas? La semana pasada dijimos que era un sujeto reconocidamente violento. Un sujeto que inclusive los trascendidos de la prensa, Javi, señalan que todo ese sector conocía quién era este sujeto, señalan que el alcalde conocía a este sujeto, sabía su actuar, su operar, o sea, lo conocían. Recordemos que él tiene varios cómplices, de hecho hoy día van a pasar a control de formalización de los delitos que se le van a imputar, y a este sujeto se lo va a reformalizar. Entonces, este sujeto no es cualquier persona, o sea, él tiene características de personalidad que lo perfilan como un sujeto claramente delincuente y de una psicopatía secundaria, que es la que estábamos hablando, un sujeto que realmente todo el mundo le tenía miedo. Mira, piensa tú que gracias a la Policía de Investigaciones, a la Brigada de Ubicación de Personas, BRIUP, entiendo que la jefa es doña Tatiana García Huidobro, es una gran investigadora, porque su equipo hizo, ¿no es cierto?, hicieron trabajo que uno a veces no debe develar cuáles son las técnicas que utiliza la policía. No, claro. Pero son técnicas donde es muy acucioso el trabajo, porque estaba muy cerca de donde finalmente quien confiesa el lugar exacto es el supuesto panadero. Y adivina, ¿quién era el panadero? ¿Quién era el panadero? Mira, el panadero era el pololo que tuvo la joven de 17 años, pero que posteriormente pasa a ser el pololo de la madre de la joven de 17 años. Ah, estamos súper bien. O sea, imagínate imagínate qué horroroso. Este sujeto, para no equivocarme, era Jordan Pinto. Oye, pero es que esto es que súper le decían el cinematográfico. panadero, sí. Esto es una película de Netflix con muchos ingredientes perversos que están presentes acá. Absolutamente perverso. O sea, imagínate, pareja de la hija, después pasa a ser pareja de la madre. Exacto. Y la hija pasa a ser pareja de este Guatón Beltrán. Con 17 años. Con 17 años. Y el Guatón Beltrán tiene 44. Claro, este sujeto le gustaba, mira, otro elemento de perfilación de este sujeto. Este sujeto tiene que haber sido hebefílico, porque son sujetos que les gustan las jóvenes menores de 18 años. ¿Eso significa hebefilia? Entre los 15 y 17 años son sujetos que les gustan a estas jovencitas que son menores de edad. ¿Y eso no es pedofilia? No, no es pedofilia. La pederastía son menores de 14 años que protege la indemnidad sexual la ley. Y por lo tanto estamos frente a delitos de estupro, estamos frente a delitos de abuso sexual, no sabemos qué otro tipo de delito. Pero yo te digo, o sea, ya mira, hemos hablado estupro, hemos hablado abuso sexual, puede haber ocurrido. Claro. Estamos frente a una posible trata y tráfico de personas, porque recuerda que tenía una cómplice que era la mamá de esta joven de 17 años, esta tal Rosa, que captaba, explotaba y de alguna manera mantenía, de alguna manera las embaucaba para que mantuvieran esta condición de estar vendiendo la droga y de estar participando en esta fiesta y de tenerle toda esta lealtad a este señor. Recuerda que si lo abandonaban, pasaban a esta lista que nos hemos enterado por la prensa. Uno dice, todavía no está claro cuál fue el móvil de este asesinato. Entonces uno dice, bueno, es muy parecido también al caso que analizamos aquí de las niñas en Argentina, ¿te acuerdas? Claro, claro que sí. Que fue brutal, porque incluso cuando las estaban matando, esto fue transmitido a través de un vivo de Instagram. Pero aquí uno dice, ¿cuál fue el móvil? ¿Fue que Krishna se quería salir, que ya estaba aburrida, que le daba miedo estar en este ambiente? Mira, lo que nosotros, ¿será solo eso? Mira, lo que nosotros los trascendidos de la prensa y lo que se ha visto ya de la investigación es que esta niña Krishna habría conocido a los 17 años este sujeto Beltrán. ¿Quién lo conoce primero? Es su hermana Cristal. Y su hermana Cristal comenta, ella conoce todo el modo de actuar, el modus operandi que tiene este sujeto, que ella le advirtió a su hermana que se saliera de esa situación. Ahora, hay algo que supuestamente Krishna debe haber hecho al faltar algún tipo de lealtad, haber, comillas, se dice, vendido a este sujeto, y por eso se
se hace esta vendetta, ¿no? Esta vendetta de mandarla a asesinar. Además que entendamos que la misma hermana, es decir, Crystal, dijo que su hermana había recibido amenazas de muerte. O sea, Claro que sí. no, directamente. Y todo lo que ella ha dicho se ha cumplido. Y fíjate que además también hay otro elemento. Supuestamente, Krishna era amiga de la joven de 17 años que también estaría involucrada en esta, ¿no es cierto?, en esta organización, pequeña organización, ¿no?, en esta banda, por así decirlo, y ella también habría tenido celos de Krishna, ¿ya? Entonces, aquí se teje un elemento que ya hemos visto bastante perverso, donde tenemos componentes de Maquiavelo, ¿no? Maquiavelismo, donde este sujeto tiene una lista de jóvenes a quien pretende asesinar. ¡Ay, Dios mío! No, es que es increíble. De verdad la ficción supera la realidad. O sea, es como impensado, ¿no es cierto? Porque pucha, tanta niña vulnerable que piensa que este camino rápido y fácil de tener dinero las va a sacar, ¿no es cierto?, como del hoyo en el que viven y no se dan cuenta que se están metiendo, pero tremendo, en un hoyo peor. Acuérdate que lo que dijimos la semana pasada, que el crimen siempre paga. Siempre paga. Siempre paga el crimen. O sea, lamentablemente, lo hemos dicho en otras ocasiones, la falta de Estado. El Estado, cuando está ausente en estos lugares, ¿quiénes aprovechan? Las bandas de narcotráfico, Claro el que crimen sí. transnacional, captan a los jóvenes dejan de ir al colegio, empiezan a pensar que la vida se les facilita y les importa nada la vida propia, porque ellos ya saben que están con un riesgo de muerte. Es decir, acceden al dinero fácil, Claro. pero saben que es a costa de su propia vida. Y de eso se ha apropiado el narcotráfico en nuestro país. Increíble. Entonces es la ausencia del Estado en estos lugares donde se les ha hecho creer otras cosas. O sea, está afectando la juventud. Como tú bien lo dices, imagínate lo que ocurrió en Argentina. O sea, No, tremendo. tremendo. O sea, lo que acá tiene Ahora, que haber ocurrido también es la algo preocupación truculento. hoy día, Margarita, y yo creo que uno también tiene que preocuparse de qué va a pasar con Cristal, con la hermana. También debe estar en esa lista. O sea, acá, de hecho, ella dijo que supuestamente tendría protección policial. No sabemos si efectivamente ella cuenta con protección policial, porque recordemos que ella en este momento está en riesgo vital. Sí, ¿Ya? absolutamente. O sea, ella entregó mucha información, ella misma fue la que entregó a este supuesto panadero, ¿no?, a este Jordan, que finalmente, porque ella lo funa por redes sociales, lo funaba porque ella conocía todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, no sabemos el riesgo con el que está en este momento Crystal, ¿no?, que es la persona que fue muy valiente, fue de una línea y siempre habló, como ella dice, con la verdad. Claro, porque ella tiene, como dices muy bien tú, conocía perfectamente, ¿no es cierto?, este círculo, esta red de delincuencia, y por lo tanto tenía la capacidad para dar esa información que finalmente llevó a conocer dónde estaba, ¿no es cierto?, su hermana. Lamentablemente, y que además, fíjate, Javi, que ahí ya el fiscal se atreve a decirlo, ¿cierto? Dice que esto cambia la calificación a un homicidio calificado porque es un homicidio planificado, es decir, en el sitio del suceso se encontró evidencia de que ese lugar había sido preparado, imagínate el maquiavelismo, preparado para enterrar lamentablemente a esta joven que, según los trascendidos también, ella habría fallecido la misma noche que habría salido con este sujeto en las horas de las madrugadas, o sea, porque vamos a saber la data de muerte, pero los trascendidos dicen que habría ocurrido cerca cuando este sujeto se la lleva al barrio de Bellavista, entiendo, en un bar, y después sale con ella, y horas después ya finalmente ella habría sido asesinada. ¿Y el lugar donde encontraron a Krishna habrá sido elegido por alguna cosa en particular? Porque nunca es como al azar. Claro, nunca es al azar, pero el sujeto, o sea, el lugar fue elegido, estaba preparado para depositar los restos de la joven, así que no sé qué otro más elemento habría, Claro. pero esos son, la policía hace perfiles
geográficos. Por lo tanto, estos perfiles geográficos ellos determinan en dónde se mueve este sujeto, dónde es habitual que se mueva, y entonces estaban muy cercanos al lugar donde estaba Krishna. O sea, la PDI, la BRIUP, estaba muy cercano, se hizo un trabajo muy detallado, muy profundo, o sea, un excelente trabajo que hizo la Policía de Investigaciones de Chile. Yo creo que esto recién está comenzando. Sí. Que falta todavía desmenuzar más información y llegar como al meollo del asunto. Yo creo que esto es una red bastante grande. Yo creo que sí, Javi, y de verdad, lo hemos dicho aquí en este canal, yo creo que aquí tiene que también investigarse el delito de trata. Porque acá hay explotación, hay captación, o sea, se cumplen al menos verbos vectores de esa ley para que pueda de alguna forma sancionarse también. Y obviamente ya dijimos, o sea, este sujeto tiene un abanico de delitos. Y tú lo dijiste el lunes pasado, todo lo que está pasando aquí, o sea, todo lo que está ocurriendo ahora, que se están conociendo detalles, tú aquí lo dijiste en este programa. O sea, dijimos, claro, hicimos una predicción. Era una predicción, claro. Que en el fondo porque se cumplían, ¿no es cierto? Ciertos elementos que daban para pensar que esto se trataba de delitos de connotación sexual, de que había alguna red de narcotráfico. Tú lo dijiste. Claro, y además que también dijimos que este sujeto contaba con la ayuda de otros. O sea, que actuaba solo, no. Él no actuaba solo y que lo más probable es que él perteneciera a una organización mucho más grande que lo proveía de drogas. Recuerda que este sujeto no trabajaba, sin embargo tenía propiedades que no compraba a nombre de otras personas, y también tenía a esta mujer, Rosa, viviendo en una casa junto a su hija. Mira, oye, bueno, las últimas informaciones es que ya empezó el control de detención, donde serán formalizados, ¿no es cierto?, estos 4 imputados por secuestro con homicidio. Claro, secuestro con homicidio, porque, mira, ¿sabes qué? Los trascendidos también, y esto es algo importante para el canal, tampoco se ha hablado mucho, lo que se sabe es que aún no han detenido al autor material, porque estos son sujetos cómplices que participaron, que sabían lo que hicieron, participaron en esta cadena criminal, pero supuestamente, Javi, el sujeto que habría cometido la acción material, el asesinato, todavía está prófugo. Así es que la policía todavía está trabajando y esperemos que lo encuentren pronto y que tengamos todo esto, que de alguna manera que se cierre este círculo para entender qué es lo que está ocurriendo, porque esto es algo muy similar, como lo dijimos, a lo que ocurrió en el caso de Argentina. No, realmente espantoso. Bueno, Margarita, te quiero agradecer que hayas estado hoy día con nosotros y por supuesto esta es tu casa y que hayas invitada para que analicemos, idealmente nos salgan nuevos casos, ¿no es cierto? Claro, no tan escabrosos como estos. Así que muchas gracias y espero que las personas esto los ayude a entender que el crimen siempre paga, y sobre todo a los jóvenes que puedan entender que eso es tremendamente peligroso, que esa no es forma de vivir. Así es. Oye, los invito a unos cortitos comerciales y ya volvemos con nuestra sección de espectáculos con nuestra querida Marilyn Pérez y Katy Sabo.